¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal Reacciones con la Biblia. Debo de confesar que en tantos años en redes sociales, tanto haber leído por un lado y por el otro, yo jamás había escuchado sobre este misterioso fenómeno que se da en el Santo Sepulcro, en la vigilia de resurrección, allí donde fue enterrado nuestro Señor Jesucristo, parece ser por más de 1600 años ya. Así que me llamó tanto la atención que quise investigar un poquitico más sobre esto. Me puse a ver videos y encontré un video donde les voy a mostrar el padre Javier Olivera Rabasi, que es el que tengo ahí, de quien les dejaré el canal en la parte de abajo y el video completo si lo quieren ver. Eh, Me parece muy interesante porque él es historiador, creo que también es filósofo y pues dentro de las personas que vi me parece muy interesante la forma como él ha investigado sobre el tema y la forma como nos lo va a presentar. Así que yo no sé si ustedes ya habían visto sobre este fenómeno, si no, pues lo van a conocer también. Repito, yo en tantos años no lo conocía, así que vamos a escuchar lo que nos va a decir sobre esto el padre Javier Olivera Rabasi. Comencemos de una vez. Dice San Pablo, mientras los judíos piden signos y los griegos sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Vamos a ver el milagro del fuego sagrado. Entonces, comienza el padre Javier Olivera Rabasi, pues citando al apóstol San Pablo y de una vez entra en materia. Para que no te la cuenten. Vamos a ver el milagro del fuego sagrado para que no te la cuenten. Soy el padre Javier Olivera Rabasi y estamos en la Pascua del 2025, una Pascua bastante Es en plena Pascua del 2025, esto acaba de suceder. Bueno, es muy interesante la verdad. especial porque este año coincide la Pascua de los católicos apostólicos romanos con los llamados así ortodoxos o cismáticos, rusos, etcétera, pero también con los católicos bizantinos. O sea que es bien interesante porque parece ser, y lo va a explicar él, no siempre coincide nuestra Pascua, la de la Iglesia Católica Romana, con la Iglesia Ortodoxa, que está en cisma con la Iglesia Católica y con la Iglesia pues bizantina. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Y quería compartir con ustedes un artículo que publiqué en el año 2021 en mi blog www.quenotelacuenten.org acerca de algo que yo hacía varios años había escuchado, pero nunca había terminado de investigar, y es el famoso milagro que año tras año sucede en la vigilia de la Pascua, en el Santo Sepulcro, el lugar donde fue enterrado nuestro Señor Jesucristo, y que se puede Entonces fíjese qué tan interesante. Es un milagro que año a año sigue ocurriendo en el Santo Sepulcro donde fue enterrado nuestro Señor Jesucristo. Y pues obviamente está situado en Jerusalén, ahí está mostrando. ver incluso por aquellos que puedan visitar y tengan la gracia de estar allí esta noche sagrada. Recomiendo que vean este video y no solamente que lo escuchen, porque hay imágenes que les van a realmente impactar, sobre un milagro que ocurre todos los años. Vamos entonces a ver el tema del fuego sagrado. Desde hace siglos, católicos, apostólicos romanos festejamos la Pascua y también la Navidad antes que los llamados ortodoxos. Entonces, hay cosas que hacemos nosotros antes, sobre todo la Navidad y la Pascua, antes que los llamados católicos ortodoxos. Ahí va a explicar un poquito el padre sobre esto. Ellos, en el año, por ejemplo, 2021 era el mes de mayo, año 2025 es exactamente como nosotros, 20 de abril del 2025. Ahora uno preguntará, pero ¿por qué esa diferencia? Si al final de cuentas somos católicos, aunque ellos se han separado de la comunión con Roma. Bueno, el problema es que el calendario litúrgico de la Iglesia Católica no siempre coincide con el calendario de las iglesias orientales, ¿no? O llamadas ortodoxas, ¿no? Así decirlo. Y esto es desde el año 1582, año Desde el año 1582 no siempre coinciden. Bueno, aquí el padre nos va a decir el por qué. que se adoptó el llamado calendario gregoriano contra el calendario llamado juliano, vigente hasta por entonces, siglo XVI. Sin embargo, aún antes de ese cambio de agujas, e incluso después del cisma de Oriente, año 1054, en Jerusalén sucedía algo que hoy todavía se desconoce casi por completo en ámbitos católicos al menos. Y me estoy Pues se desconoce tanto que yo vuelvo y repito, llevo años en redes sociales y no sé si alguna vez se me pasó por la mente
O también es cierto que a veces publican tanta cosa que es mentira para llamar la atención que a veces veo el título y ya sé que simplemente están llamando la atención y ni siquiera veo el video. Pero honestamente jamás yo había escuchado sobre esto. Estoy refiriendo a lo que cada sábado santo, es decir, hoy en la noche, según la liturgia, Este video lo hizo el padre Javier Olivera Rabasi el mismo día de la vigilia. entre comillas, ortodoxa, pasa en el Santo Sepulcro, el lugar donde fue enterrado nuestro Señor Jesucristo. Como viene sucediendo desde hace siglos y según atestiguan los papas incluso de la antigüedad, se da el Según atestiguan los papas incluso de la antigüedad. O sea que vamos a seguir. llamado milagro de la luz o el también llamado fuego sagrado. Hace muchos años yo estaba estudiando la historia de las cruzadas y estaba leyendo un famoso libro de Harold Lamb acerca de las cruzadas, cruzadas año 1095 más o menos, hasta que llega este pasaje que les leo ahora acerca de la convocatoria del Papa Urbano II para las cruzadas. Escuchen bien lo que decía yo, era un joven de 18 años, 19 años y leía este pasaje. Así decía el Papa. Urbano II convocaba la cruzada. Poneos en marcha hacia el Santo Sepulcro. Arrancad aquellas tierras del poder de la raza maldita, los musulmanes, y guardadlas para vosotros. Jerusalén, Jerusalén. Allí murió Cristo por nosotros y allí fue enterrado. Y en el sepulcro continúa realizándose el milagro anual. Os digo lo que bien sabéis. Año 1095. Entonces, en el año 1095, el Papa, cuando se iban a lanzar las cruzadas contra los enemigos, los que habían invadido Jerusalén, los que estaban destruyendo, pues todo el cristianismo, si no es porque se levantan las cruzadas, hubieran destruido el cristianismo, pues cita por primera vez este juego, habla de Jerusalén, los motiva, está dando como una motivación a estos hombres y habla del fuego ya allí, imagínense, ya habla del fuego en Jerusalén. Todos los años, durante la pasión, las lámparas se encendían sin intervención humana. Todos los años durante la pasión, las lámparas se encendían sin intervención humana, como si nosotros llegáramos a celebrar la vigilia y el cirio pascual se prendiera solo y todos prendiéramos de ahí. En la oscura iglesia. Y ahora, solo unos cuantos han presenciado el milagro. Estaba ocupado haciendo sepulcro por los musulmanes. O sea, Tierra Santa estaba asediada por el Islam, por eso van a hacer las cruzadas Claro, Tierra Santa estaba asediada por el Islam, por los musulmanes. Eso fue lo que motivó el hecho de que se tuvieran que hacer las cruzadas. para defender a los cristianos que estaban bajo asedio del Islam. Las lámparas, dice el Papa Urbano II, continúan encendiendo. El Papa Urbano II fue el primero entonces en referirse a esto en el año ya se me olvidó, pero menos, hay 1000 pasaditos. Milagrosamente. ¿De qué está hablando? Esto debe servirnos de estímulo. ¿Quién tendrá el corazón tan duro que no se conmueva con tan gran milagro? Entonces sigue leyendo lo que dijo el Papa Urbano, ahí está, sigue leyendo el padre lo que dijo el Papa en aquel momento. Hasta acá la cita del discurso famoso del Papa Urbano II convocando a las cruzadas para defender a los cristianos. Claro, es bueno tener en cuenta que las cruzadas fue para defender a los cristianos que estaban asediados por el Islam, que estaban tomándose todo, Tierra Santa, etc. Los infieles. ¿A qué se refería? Habla de lámparas, de milagros. En su momento yo me acuerdo de cuando leí esto, dejé pasar un poco el dato, pero varios años después volví sobre el tema. Entonces, en un principio lo leyó, bueno, no le prestó atención, pero más años después, pues volvió a encontrar el tema y lo siguió y decidió investigarlo. Se trataba ni más ni menos que de el milagro anual del fuego santo o la luz sagrada, que desde por lo menos el siglo IV, Imagínense en esto. Por lo menos desde el siglo IV se viene presentando este milagro allí. ¿Cuántos años? año 300, viene ocurriendo casi ininterrumpidamente en el Santo Sepulcro, el lugar donde fue colocado el cuerpo del Señor, obviamente sabemos después de la crucifixión y muerte. En ese mismo edificio, antiquísimo, hermosísimo, se encuentra no solamente el lugar donde reposó el cuerpo del Señor, sino también una capilla más elevada con el lugar del Calvario, donde fue
crucificado el Señor. Todo eso junto en un Sea, tanto la capilla de la crucifixión como el Santo Sepulcro están ahí cerquita, uno del otro. conjunto monumental. Se ve hermoso, sí, se ve hermoso. Dios permita algún día poder ir a conocer estos lugares, pero bueno, eh, de todas maneras debe ser espectacular llegar a ir allá, pero se ve hermoso. En fin, vamos a seguir. Todo eso es el Santo Sepulcro, una iglesia magnífica, magnífica. El fenómeno, al menos hasta donde yo he estudiado, es atestiguado por Eusebio de Cesarea, uno de los primeros grandes autores cristianos, siglo Un historiador, casi que creo que el historiador más antiguo del cristianismo, Eusebio de Cesarea, III, siglo IV después de Cristo, también por San Gregorio de Niza, siglo IV, y a San Gregorio de Niza en el siglo IV, y siempre es mencionado como una luz increada. y siempre lo mencionan como una luz increada. Claro, si la gente prendiera fuego, pues sería creada, pero es una luz que simplemente aparece. Vamos a seguir escuchando, es que es bien interesante esto. La luz increada. Una luz increada que en la noche de Sábado Santo surge milagrosamente. Claro, un milagro, porque si yo aquí simplemente aparece fuego sin que yo lo encienda, pues un milagro. En el año 8 Y obviamente si tenemos en cuenta que es en el lugar donde fue sepultado nuestro Señor Jesucristo, pues imagínense. 165, un monje francés llamado Bernardo describe lo que él mismo pudo ver con sus ojos en Jerusalén. Cito esta fuente, En el año 165 ya un monje, él mismo pudo ir y ver este fenómeno. que es del siglo IX. Cito, el sábado santo, por la mañana, después de la misa, la gente canta el Kyrie eleison, Señor ten piedad, hasta que se iluminan las lámparas que cuelgan sobre el santo sepulcro. Y el patriarca, el obispo del lugar, empieza a distribuir el fuego entre los fieles. Entonces simplemente aparece el fuego, se enciende y el patriarca, obviamente que es el obispo del lugar, empieza pues a repartir el fuego a los fieles. Hasta esa época todavía no había división entre ortodoxos y católicos, ¿no? Así de claro. Ya narra en el siglo noveno cómo el patriarca de Jerusalén presencia un milagro y distribuye fuego sagrado. Es bueno saber esto. Recuerden que los apóstoles fueron enviados a diferentes lugares. No todos corrieron al mismo lugar cuando nuestro Señor Jesucristo les dice en Mateo 28, vayan y hagan que todas las naciones o todos los pueblos sean mis discípulos. Pues ellos fueron a diferentes lugares. Te encuentran la historia, a dónde fue cada uno. ¿Qué hacían ellos allá? Ellos allá instituían obispos, presbíteros o sacerdotes e instituían diáconos. Y había un obispo que era la cabeza de esa zona, llamado patriarca. ¿Sí? Algunos patriarcados todavía subsisten hasta el día de hoy. Para aquel entonces, pues no había la división que hay ahorita con la iglesia ortodoxa, o sea que el patriarca en ese momento que estaba ahí presenciando, que hacía, cuando pasaba eso, pues estaba unido a la iglesia católica, pues que todavía no se habían dividido. Así de claro. Bien. Solo recién un par de siglos después de la separación entre Oriente y Occidente, siglo XI, la Iglesia Católica lamentablemente va a comenzar a silenciar o a minimizar este prodigio. Entonces, después de la división, la Iglesia Católica de pronto puede ser porque ya hubo cisma, hubo división, entonces la Iglesia Católica empieza como a bajarle, como decimos nosotros, la fuerza o la caña al misterio. Lastimosamente debió haberlo conservado a pesar de haber estado en división con los ortodoxos, pero debió haberlo conservado. Pero bueno, las cosas cuando son de Dios no hay forma de pararlas, al punto que miren en el año que estamos y todavía sigue. Mm, Reiteramos, siempre después del cisma de Oriente, lamentablemente. Fue la Claro, el padre hace mención a esto porque lo que quiere dar a entender es que si algún papa habló contra esto, era porque como estaban en cisma, entonces pudo haber estado motivado por eso. el intento de distanciarse con los cismáticos, ¿no? Bueno, entonces comenzó a silenciar al menos este tema del fuego sagrado o el milagro de la luz. Este fue el caso de Gregorio IX, quien incluso hasta denunció esto como si fuera una especie de fraude. Entonces el Papa Gregorio IX
incluso denunció esto como un fraude. Vuelvo y repito, yo también considero que fue por el cisma, por la división que había, pues que empezaron como a, ya no estaba, digamos, ya no estaba la Iglesia Ortodoxa en unión con Roma, entonces pues empezaron a haber conflictos ahí, entonces seguramente fue por eso. Denunciaba a los mismos ortodoxos, ¿no? Fuera de la iglesia, separados de la iglesia, quiero decir, cismáticos, como que esto había sido un fraude, pero durante 1000 años, o al menos 700 años, la iglesia, los santos, los cruzados habían presenciado todo esto. Según señala Niels Christian Hipt, que viajó a Tierra Santa para presenciar este prodigio, esto mismo sucede año tras año y es presenciado por el patriarca de Jerusalén y posteriormente por el patriarca armenio. Entonces no solamente el patriarca ortodoxo, sino el patriarca de Jerusalén y el patriarca de la Iglesia Armenia, imagínense, presenciaron esto. Obviamente, previo a un examen riguroso de las autoridades civiles. Yo también investigué un poquito, estaba leyendo sobre esto y la gente puede pensar, no, pero es que el patriarca entra a ese lugar con fósforos o con algo para generar fuego. Y resulta de que intentando demostrar que es un fraude, la requisa es exhausta. O sea, requisan muy bien a la persona, siempre lo han hecho y lo siguen haciendo a la persona que entra allá. Entonces, no deja llamar la atención, ¿no? Civiles que custodian el Santo Sepulcro, tanto de sus vestimentas como del mismo lugar donde fue colocado el cuerpo del Señor. Schmidt señala así, a fines de los 90, lo siguiente, lo que el patriarca ortodoxo de Jerusalén, Diodoro Esto es reciente, entonces, esto es reciente. decía. Estamos hablando de fines de los 90, el patriarca Diodoro I fallece en el año 2000. El periodista habla Deodoro primero, ahí está, que falleció en el año 2000, o sea, pero esto es nuevo, estamos hablando del año 90, no hace mucho. con el patriarca y le pregunta, su beatitud, ¿qué ocurre cuando usted entra en el Santo Sepulcro? En la noche de la vigilia de la Pascua. Reitero, la noche de la vigilia de la Pascua, que habitualmente cae de modo distinto para ortodoxos que para católicos. Justo este año 2025 coincide por un tema, eh, digamos, astronómico, la misma fecha. Responde el patriarca Diodoro I. Yo entro al sepulcro y me arrodillo en santo temor. Entonces, dice, yo entro al sepulcro, obviamente lo han requisado, y me arrodillo en santo temor, Frente al lugar donde Cristo yacía después de su frente al lugar donde Cristo yacía. Imagínense, ¿cómo puede entrar uno al lugar donde fue enterrado nuestro Señor Jesucristo? Pues de cualquier manera, me imagino que debe ser tremendo estar ahí, ¿no? Es además el único lugar donde no está porque resucitó, pero ahí fue donde fue sepultado, ¿no? muerte, y donde Él resucitó de entre los muertos. Orar en el Santo Sepulcro en sí mismo es siempre para mí un momento muy sagrado. Es aquí donde Él resucitó con gloria, y es de aquí desde donde Él propagó su luz al mundo. Busco mi camino a través de la oscuridad hacia la cámara interna, en la cual caigo de rodillas. Entonces entra a la cámara interna, dice el patriarca, cae de rodillas, Aquí digo ciertas oraciones que nos han sido dadas a través de los siglos. hace unas oraciones que ya vienen a través de los siglos. Y habiéndolas dicho, espero. Algunas veces espero unos cuantos minutos, pero normalmente el milagro ocurre inmediatamente después de que he dicho las oraciones. Entonces normalmente dice el patriarca, después de que terminan las oraciones, inmediatamente aparece el fuego. Tremenda, ¿no? Desde el centro de la misma piedra en la cual Jesús yació, surge una luz indefinible. Claro, tiene que ser una luz especial, indefinible. Incluso escuche lo que dice también. Generalmente tiene un tinte azul, pero el color puede cambiar y tomar muchos matices diferentes. No puede ser descrita en términos humanos. La luz se eleva de la piedra como la niebla se eleva de un lago. Parece que la piedra estuviera cubierta por una nube, pero es luz. Cada año esta luz se comporta de manera diferente. Cada año se comporta de manera diferente, no siempre es la misma. Algunas veces cubre solamente la piedra, mientras que otra ilumina todo el sepulcro, para que las personas que están paradas afuera de él puedan verlo lleno de esta luz.
Ojo, esto lo está contando un patriarca que estuvo muchas veces ahí seguramente y durante mucho tiempo presenció el milagro. La luz no quema. Oigan esto, la luz no quema, pero ojo, En los 16 años que he sido patriarca en Jerusalén, fue patriarca 16 años en Jerusalén, del que está hablando aquí, el patriarca que estamos hablando acá. 16 años entonces presenció el milagro. y he recibido el fuego santo, nunca se me ha quemado la barba. Bueno, y eso sí tienen ellos que son barbados. Ahí no es sino ver la foto y uno se da cuenta. La luz es de una consistencia distinta al fuego normal, que arde en una Mira cómo la gente intenta quemarse. Miren la gente cómo intenta quemarse. Y parece ser que al menos al principio no quema, mira. lámpara de aceite. En cierto momento, la luz se eleva y forma una columna en la cual el fuego es de una naturaleza diferente, por lo que puedo encender mis velas de él. Mira la gente cómo pone la mano. ¡Wow! ¡Qué maravilla! No, tiene que ser un milagro del Señor, obviamente. Es que todo es muy simbólico. Todo es muy simbólico. Tremendo, ¿no? Una vez que recibí la llama en mis velas, salgo y doy el fuego, primero al patriarca armenio y luego al copto. Ahí ese día estaban el de Armenia y el copto. El que lo presenció fue el de Jerusalén. Cuando salió, le dio primero a esos patriarcas. Después doy la llama a todas las personas presentes en la iglesia. Hasta aquí la cita del patriarca ortodoxo, Hasta ahí lo que dijo el patriarca cuando lo entrevistaron, ¿no? Diodoro. Según Diodoro, se llamaba Diodoro, ¿no? se dice, el milagro no se limita solamente a lo que ocurre dentro del pequeño sepulcro Oigan esto, el milagro no se limita solamente a lo que ocurre dentro del pequeño sepulcro, ¿no? en el cual fue puesto el cuerpo del Señor, sino que muchos reportan que las propias velas, la que los creyentes abarrotados tienen alrededor Es que ustedes buscan videos en internet y es un montón de gente ahí, ya hay mucha gente que sabe el milagro, sobre todo allá, pues muchísima gente se abarrota para encender su vela de ese fuego, ¿no? Yo estando allá también correría a encender mi vela de ese fuego, ¿no? del pequeño sepulcro de Cristo, dentro del gran santo sepulcro, dentro de la gran basílica, se encienden por sí mismas, aún antes de que el patriarca de Jerusalén salga Oigan esto, muchas veces antes de que el patriarca salga con la primera luz a darle fuego a las personas que están afuera, muchas veces ya esas velas afuera se han encendido solas también. Ah, tremendo, ¿no? Ok, sigamos escuchando. de lo que fuera la tumba del Señor. En el año 2020 se pudo ver muy claramente cuando lamentablemente estábamos totalmente encerrados por el tema del COVID y Cuando estábamos encerrados por el tema del COVID, año 2020, estas son las imágenes. compañía, y entonces solamente entra el patriarca, el sepulcro casi vacío, y puedo ver perfectamente Claro, fue más notorio porque casi no había personas, porque estábamos todos guardados, encerrados por la pandemia. Entonces habían unas cuantas personas y ahí entró el patriarca, miren. verse incluso en las filmaciones. Como con cualquier milagro, hay Mira las poquitas personas que habían, estaban firmando y salió el patriarca con las luces encendidas, mira, en plena pandemia. personas que creen que esto es un fraude de los ortodoxos. Claro, hay personas que obviamente creen que esto es un fraude y muchos van a decir que eso es mentira, que eso es falso, o sea, eso va a pasar, pero no deja llamar muchísimo la atención. Dando a entender que cada año el patriarca de turno ingresa previamente con algún artefacto, con algún encendedor, con fósforos o lo que sea, ¿no? Sin embargo, algo así parece totalmente inverosímil por muchas razones. Entonces escuchen las razones por las cuales pues es muy difícil creer estas teorías de conspiración y todas esas cosas que la gente dice para no creer, ¿no? En primer lugar, por el estricto control previo de las fuerzas locales, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay un estricto control previo de las fuerzas, de que requisan muy bien al patriarca, toda su ropa, todo eso, para que
pues obviamente para que no vaya a llevar algo ahí, con lo cual seguir perpetuando pues lo que para muchos sería un fraude, ¿no? ¿no? Las fuerzas locales controlan al patriarca, fuerzas israelíes, por cierto, para Ojo, fuerzas israelíes, es decir, claro, está en Jerusalén, no son siquiera cristianos como para decir que lo ayudan o algo, no, son fuerzas israelíes que seguramente estarán muy interesadas en desmentir lo que sucede allá, ¿no? que no ingresen ninguna cosa rara dentro de sus vestimentas o lo que fuera. Además, por lo difícil de mantener un fraude tantos siglos. Lo otro es que es muy difícil mantener un fraude desde el siglo cuarto, unos 1600, 1700 años, hermano, es muy difícil mantener un fraude. Eso es una razón muy poderosa para, pues, para que alguien ya hubiera hecho hasta lo imposible por desmentirlo, ¿no? Lleva ya al menos 1700 años. Aun cuando no existían fósforos ni encendedores, Otro detalle interesante es que en ese entonces no existían ni fósforos ni los encendedores que pudiera entrar el patriarca escondidos. hace mucho tiempo, esto viene dándose por lo menos, como dijimos, desde el siglo III o siglo IV de modo casi ininterrumpido. Y sobre todo por los testimonios autorizados. Y bueno, también otro es los testimonios de personas que no tienen ninguna necesidad de estar mintiendo. ¿Para qué? Esto no va, si se enciende o no se enciende, no va a cambiar la fe que tenemos en que Cristo resucitó y se levantó de los muertos. Eso no lo va a cambiar, pero sí es bien interesante y no deja de ser un gran misterio, ¿no? De algún que otro franciscano de la custodia que yo mismo he podido incluso consultar para este tema. Además queda el de Y al padre Javier Olivera Rabasi, por eso me interesó mucho traerlo a él, pues porque él ha buscado sacerdotes y obispos y personas con las cuales investigar sobre el tema. O sea que él sabe de lo que está hablando. detalle final. Los testigos oculares señalan que, al menos en los primeros minutos, el fuego sagrado no quema. Entonces, al menos en los primeros minutos, el fuego sagrado no quema a las personas. Nosotros vimos ahorita cómo la gente ponía la mano así, ponía el fuego y no quemaba, ¿no? En 2008, por ejemplo, no hace mucho, un equipo de científicos rusos Ahora, imagínense, entraron un equipo de científicos rusos a investigar el fenómeno. de la Academia de Ciencias Naturales de Pavel Florensky, encabezados por el profesor Andrei Alexandrovich Volkov, realizó una serie de mediciones físicas en la tumba del Señor Bueno, con nombres y todo para que no haya ninguna duda que si hubo una investigación. el mismo sábado santo de los Ahí está el documento oficial, mira, en inglés. ortodoxos. La hipótesis principal del trabajo era que la aparición del fuego se debía a una especie de descarga eléctrica. Sobre la base de esta versión se decidió registrar el espectro electromagnético de onda larga durante la misa y sobre todo en el momento de la aparición del fuego sagrado. De este estudio se concluyó que la radiación electromagnética se registraba de manera automática dentro de una gama de frecuencias de 0 a 360 kHz, Bueno, no entiendo mucho del asunto, pero fue gente, científicos fueron a investigar. apareciendo el fuego entre las 15:04 y 15:08 cada vigilia pascual. Entre las 15:04 y 15:08 de cada vigilia pascual es cuando aparece el fuego. Siempre como que es en ese tiempo. Hemos demostrado, se dice en el estudio, qué ocurre exactamente y hemos descrito el fenómeno en términos científicos, comentó el profesor Florensky, señalando que no podía rechazar una procedencia sobrenatural para este Entonces los científicos dijeron, nosotros no podemos rechazar una procedencia sobrenatural en este fenómeno. Imagínense, científicos rusos van, investigan y dicen, nosotros no podemos, no hay forma de negar una procedencia aquí misteriosa, milagrosa, en esto que sucede. fenómeno. ¿Qué nos enseña todo esto? Que de ser cierto el milagro, Dios aún sigue manifestando sus dones para bien de los creyentes. Entonces ya el padre Javier Olivera Rabasi va a dar sus conclusiones. De alguna manera Dios sigue manifestando sus dones para los creyentes, porque incluso si los científicos o un ateo que vaya o no va a dejar de llamarse la atención y decir que es curioso lo que sucede ahí. A pesar de la incredulidad del mundo anticristiano en el que vivimos. Pero ¿acaso dirá alguno, esto no estaría confirmando el cisma de los ortodoxos?
Ahora, pues diría alguno, no estará confirmando el sigma de los ortodoxos, es decir, que es más legítimo ser ortodoxo que ser cristiano católico romano. Vamos a ver. de los cismáticos. Y la respuesta es que pensar así no solamente sería una falacia de falsa asociación, sino también un error de imprecisión histórica. Porque a menos de que Dios hace milagros cuando le place, Claro, Dios hace milagros cuando le place. Son ellos los que tienen allá autoridad sobre el Santo Sepulcro. la fecha de esta Pascua es más católica incluso que la Virgen María. Oiga, la fecha de esta Pascua es más católica incluso que la Virgen María. Qué afirmación, ¿no? Porque no solamente viene siendo celebrada desde siglos antes del cisma, sino aún la siguen celebrando los católicos. En otras palabras, si lo miramos antes del cisma, ocurría lo mismo. Cuando la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Cristiana Católica de Roma y la Ortodoxa estaban todavía unidos, pues estaba ocurriendo el milagro. Que después de la separación ellos queden allá y sean los que lo presencien es otra cosa diferente, ¿no? Del rito bizantino al día de hoy. En fin, hay que seguir rezando para que algún día se logre nuevamente la unión tan deseada. Y es cierto, hay que seguir orando, clamando para que algún día los cristianos que vienen con sucesión apostólica, tanto el patriarca, bueno, no todos estos patriarcados están en cisma con Roma, no. Está la Iglesia Ortodoxa, habrán algunas que otras, pero la mayoría de los patriarcados que todavía subsisten están en comunión con Roma y son autorizados por el obispo de Roma, ¿no? Pero claro, hay que orar para que un día volvamos a ser uno solo. Sin claudicar en la verdad, Claro, sin claudicar a la verdad. con quienes se han apartado de la comunión con Roma, pero que tienen todavía con nosotros muchísimo en común. Podríamos decir que todo en común. Bueno, no todo, porque si fuera todo, pues estaríamos, pero sí, digamos, cuando uno mira lo fundamental, los sacramentos, la Eucaristía, la presencia real de Jesús. De hecho, cuando se está en un lugar donde no hay iglesia católica romana, sino iglesia católica ortodoxa, a usted se le permite comulgar con ellos, porque es legítimo, porque ellos tienen sucesores legítimos de los apóstoles. No sé si sabía eso, pero la iglesia lo permite porque así es. La confesión, eh, marianos, claro que son marianos, etcétera. Dios los bendiga a todos. Bueno, ahí termina el padre Javier Olivera Rabasi, de quien estaremos reaccionando muchos videos porque pues tiene unas enseñanzas muy profundas, muy interesantes. De hecho, tiene 468.000 suscriptores, ¿no? 468.000 suscriptores. Bueno, en fin. Ahí está el padre Javier Olivera Rabasi. En la parte de abajo les voy a dejar el link del video. Les voy a dejar también el link del canal del padre Javier Olivera Rabasi, de quien nos ha traído, creo yo, un informe detallado sobre este fenómeno misterioso. Muy interesante, por cierto. Yo simplemente digo, para mí, un milagro por donde quiera que se mire, el Señor que sigue manifestando sus dones, el Señor que sigue dando pruebas de que es real, de que resucitó, de que está en medio de nosotros, de que, en fin, dándonos más pruebas que nosotros como cristianos católicos no las necesitamos, pero que parece que muchas personas sí las necesitaran y el Señor se mantiene firme ahí, mostrando su amor, su misericordia. Y bueno, ya no sé qué pensarán ustedes sobre este fenómeno. Cada uno ponga su comentario, qué piensa, qué le parece. eh, en fin. Y si llegaron hasta el final del video, por favor no olviden suscribirse al canal, darle like, tocar esa campanita para que no se les pierda el canal y para que se les notifique cuando hay un nuevo video. Y sobre todo compártanlo con familiares, amigos y conocidos para que pues tengan la oportunidad de conocer también sobre este fenómeno de unos 1600, 1700 años, del cual casi no se habla porque la verdad yo no tenía ni la menor idea. Así que por eso fue que me vi interesado y dije, se lo voy a compartir a los hermanos del grupo, a las personas que ven estos videos para que, bueno, ya si quieren busquen un poquito más en internet sobre eso y bueno, sin más, que Dios los bendiga hermanos y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo para todos.